Buen día, estimado docente. Mi compañero Cornejo Chicaña Víctor y mi persona Soto Chávez Walter vamos a proceder a explicar el código y el funcionamiento de de este proyecto desde el examen final. Procederemos a explicar el código de forma rápida y en general. En primer lugar tenemos el activity acerca con los datos de nosotros dos, los estudiantes. Previamente ya se creó un usuario para esta prueba. Vamos a entrar, vamos a autenticarnos. Según la opción 2, iniciar sesión, y bien, entramos al activity configuración. Creamos un nuevo usuario, usuario 7, guardamos la configuración y ya se registró en la base de datos de Firebase. Ok, en el Firebase nosotros en el anterior video seleccionamos o creamos el usuario número 7. El usuario número 7 está aquí creado con sus parámetros. Ok, ahora intentaremos hacer dos intentos fallidos. Ok, ejemplo 12. Credenciales incorrectas. Volvemos a iniciar, credenciales incorrectas. Volvemos a iniciar, credenciales incorrectas, pero esta vez ya va registrando la ubicación del dispositivo. Se puede apreciar en el icono de arriba también. Y cuando hicimos dos intentos fallidos, también se registró el- este usuario con el ejemplo 12 y tiene los parámetros guardados aquí en el Firebase. Ok, vamos a la activity cerca. Aquí tenemos el formato XML donde se muestran nuestros datos y tenemos un botón que nos lleva al menú autenticación. Ok, importamos todas las librerías que sean necesarias. Tenemos el public class, ¿no? Que es la clase que tiene que muestra compatibilidad. Tenemos el override protect by onCreate, pues este sobrescribe el método onCreate que se llama cuando la actividad se crea por primera vez. Tenemos el super onCreate. Este llama al método onCreate de la clase base para realizar la configuración inicial de la actividad. Tenemos el setContentView. Establece el diseño de la actividad usando este archivo, el activity acerca XML, ¿no? Aquí inicializamos el botón para ir a la actividad autenticación. Tenemos el botón Open Main. Bueno, inicializa un botón con este ID del diseño. El botón Open Main. Este establece un click listener, un escuchador de clic, para el botón que define lo que sucede, ¿no? Cuando se hace clic en este. Tenemos un intent. Bueno, aquí se crea un intent para iniciar la actividad autenticación. En el intent, bueno, aquí iniciamos la actividad de autenticación usando el intent. Y bueno, esto es opcional porque aquí podemos configurar para que después de 3 segundos pase automáticamente a otra actividad que sería la de autenticación. Tenemos el handler, ¿no? Ok. Esta línea de código nos dice que se usa el looper del hilo principal para ejecutar la tarea después de un retraso. Tenemos otro intent, crear el intent para iniciar la actividad autenticación. Ok, tenemos el start activity, pues este inicia la actividad autenticación usando el intent. Tenemos el finish, este es opcional porque llama al finish para que la actividad actual se cierre, ¿no? Y tenemos el tiempo. Son 3000 milisegundos que equivalen a 3 segundos. Ok, creamos un package en la carpeta raíz que se llama entidad con la clase configuración usuario. Dentro del código de configuración usuario tenemos estas líneas, los atributos privados, ¿no? Que cada uno representa una configuración específica del usuario, como podría ser el primero el identificador de la configuración, el enable que indica si la autenticación está habilitada, lo mismo para el tracking,
indica si el seguimiento está habilitado. Tenemos el usuario, la contraseña, el interfaz de inicio y la marca de tiempo. Tenemos un constructor por defecto que no hace nada especial. Aquí tenemos otro constructor que inicializa todos los atributos de la clase con los valores proporcionados como parámetros. Luego de esto tenemos los getters y setters, que viene a ser hasta aquí. Y ahora tenemos el public string. Y ahora tenemos el método toString. Bueno, este método proporciona una representación en forma de cadena, ¿no?, de la instancia configuración usuario. Ahora, con autenticación, importamos todas las librerías que sean necesarias para su uso. De hecho, también importamos de la clase del package utils, el seguimiento data y de identidad, la clase de configuración usuario. Tenemos la clase autenticación con compatibilidad, declaramos las variables. Tenemos los editex de username input y password input. Estos son al desde aquí, desde la activity autenticación. Y acá tenemos los ID, ¿no?, el username y el password input, el spinner y el login button. El login button que tenemos, este se usa para el inicio de sesión. Este es un contador de intentos de inicio de sesión. Después tenemos el spinner, el splash, ¿no? Este es un desplegable para las opciones de splash, la imagen para mostrar en la pantalla de splash, el database reference, que es una referencia a la base de datos de Firebase, el Fused Location Client, este es el cliente para obtener la ubicación del dispositivo. Tenemos el callback, este es para recibir actualizaciones de ubicación. Y tenemos el location request, esta es la configuración de las solicitudes de ubicación. Tenemos el boolean striking, bueno, nos hace referencias a las ramas de configuración en el Firebase de configuración y tracking. Tenemos el método onCreate, este lleva el método onCreate de la clase padre. El setContentView, que establece el diseño de la actividad, que vendría a ser la actividad autenticación. Luego tenemos, bueno, acá inicializamos Firebase y referencias, ¿no?, con este código. Y tenemos el URL del proyecto. Aquí tenemos las referencias a las ramas config y tracking en el Firebase. Aquí inicializamos la interfaz de usuario, donde se le asigna las vistas de la interfaz de usuario a estas variables. Ok, con este código cargamos las opciones del spinner. Con el Fused Location Client inicializamos el cliente de ubicación, y con el Location Request aquí configura el cliente de ubicación, ¿no?, y la solicitud de ubicación con un intervalo de 60 segundos y alta precisión, ¿no?, Purity High Accuracy. Tenemos el Location Callback. Este es una clase abstracta utilizada para recibir actualizaciones de ubicación. Tenemos el método onLocationResult. Este se llama cuando hay una actualización disponible. Y tenemos el LocationResult, ¿no?, que este obtiene una lista de ubicaciones desde el resultado de la ubicación. Ahora tenemos un bucle, un for. Bueno, este itera sobre cada ubicación de la lista, ¿no? Tenemos una condición, un if, un si. Este verifica si el rastreo está habilitado, donde va a guardar la ubicación en Firebase junto con el nombre ingresado en el activity
authentication, ¿no? El del username input. Ok. Tenemos el login button set on click listener, el escuchador de clic, el del botón el login. Pues establece un listener para el botón de inicio de sesión. Aquí obtenemos el username y la contraseña. Se obtiene y recorta los valores ingresados en los campos de texto. Tenemos un if. Verifica si los campos están vacíos y muestra un mensaje, ¿no? Donde tiene que ingresar las credenciales porque hay campos vacíos. Bueno, y aquí termina la ejecución del listener, ¿no? Y tenemos la llamada a validates credentials en cuanto al username y al password para validar las credenciales ingresadas. Ahora tenemos el método setup splash option spinner. Pues este método configura el spinner con opciones de splash, que establece una opción predeterminada y cambia la imagen según la opción seleccionada en el spinner. En este caso tendríamos tres opciones. Bien, aquí tenemos el código, tenemos un array adapter. Pues crea un adaptador a partir del recurso de array, ¿no? Tenemos el array layout simple spinner, pues este es un diseño simple para cada elemento del spinner. Tenemos el set dropped down views resolves. Establece el diseño para los elementos desplegables del spinner. Y por último tenemos el set adapter, que asigna el adaptador al spinner. Tenemos el splash option set selection. Selecciona la primera opción del spinner por defecto. Y el set image view, establece una imagen predeterminada, ¿no? Que vendría a ser el mono 1. El splash option spinner. El set on item select listener, ¿no? Establece un listener para detectar cambios en la selección del spinner. Tenemos el método onItemSelected, que se llama cuando se selecciona un elemento del spinner. Luego tenemos también un switch position, ¿no? Cambia la imagen según, de acá del splash imagen view, según la opción seleccionada. En este caso sería el mono 1, 2 o 3. Y tenemos el onNothing Selected, ¿no? Quiere decir que no se va a hacer nada si no se selecciona ninguna opción. Ahora tenemos el método validar credenciales. Este método verifica las credenciales ingresadas contra las almacenadas en Firebase y toma algunas acciones basadas en la validez de las mismas, incluyendo el manejo de los dos intentos fallidos y algunos errores de la base de datos, si es que los hubiera. Tenemos un método privado, el nombre, ¿no? Que es el validate credentials. Pues tenemos los parámetros del método, que son el nombre y usuario de contraseña. Y bueno, el nombre y el usuario y la contraseña, perdón. Tenemos el config.rec, que hace referencia a la rama config en Firebase. Después tenemos que añade un listener que se ejecuta una sola vez para leer los datos. Ok. Tenemos el método onDataChange. Pues este método se llama cuando los datos cambian, ¿no? Y cuando le decimos not null, data is not shop. Este es el objeto que contiene los datos leídos en Firebase. Tenemos un boolean. Si es válido, bueno, inicializa una variable booleana para verificar si las credenciales de estas son válidas.
Ok, ahora tenemos un for. Nos dice que, bueno, esto itera sobre cada hijo del data snapshot como una secuencia. Tenemos la configuración usuario. Aquí convierte cada snapshot en un objeto. Bueno, obtener el objeto de configuración usuario, ¿no? Acá verificamos que el objeto user y sus campos tampoco lo sean. Ok, tenemos un if, una condición, donde nos dice que comprueba si el objeto user y sus campos no son nulos y si las credenciales coinciden. Ok, tenemos el isValidTrue. Si las credenciales son válidas, se establece que es válido. Y el break sale del bucle si se encuentran credenciales válidas. Ahora, tenemos otro if, si es válido. En este if, si las credenciales son válidas, como nos dice, inicia la actividad, start activity, configuración. En finish finaliza la actividad actual y tenemos un else. De lo contrario, ¿no? Si las credenciales no son válidas, el login attempts incrementa el contador de intentos fallidos. En este caso sería mayor o igual de 3 intentos. Ok. Y acá pues el Start Tracking Service, que este iniciaría el servicio de seguimiento. El método onCanceled. En este método pues es el que se llama si la lectura de datos es cancelada, ¿no? Tenemos el log, Firebase, donde registra un mensaje de error. Aquí está el mensaje. Y aquí con el TOAS vamos a poder mostrar este mensaje en caso de error, ¿no? Error al verificar las credenciales. Ahora tenemos el método Start Tracking Service. Inicio del servicio de seguimiento. En este método se manejan la solicitud de permisos de ubicación. Si se conceden, inicia el seguimiento de la ubicación del dispositivo. De lo contrario, si los permisos no están concedidos inicialmente, lo solicita. Lo solicita y maneja la respuesta al usuario. ¿Ok? Ahora vamos a aplicar el método. Tenemos el método privado, el nombre. Acá, bueno, acá se va a verificar si si los permisos de ubicación están concedidos. Tenemos un if, una condición, ¿no? Y en esta línea nos quiere decir que comprueba si el permiso de ubicación está concedido. ¿Ok? ¿No? Después se inicia el seguimiento de la ubicación con el is-tracking. Bueno, este activa el rastreo, el Fuser Location Client, pues este solicita actualizaciones de la ubicación. El TOAS, que muestra un mensaje indicando que el seguimiento se ha iniciado. Ok, ahora tenemos, bueno, el else, ¿no? De lo contrario, solicita permisos de ubicación si no están concedidos. Eso sería aquí. Tenemos el else, bueno, a ver, solicita los permisos necesarios con el Activity Compact Request Permissions. Bueno, con esta actividad actual, ¿no? Luego tenemos el New Stream. Es un array de permisos para solicitar, ¿no? Y bueno, aquí tenemos el 1 donde nos indica que es el código de solicitud de permisos. Ahora tenemos, de lo contrario, si los permisos no están concedidos. Bueno, aquí el método se llama cuando el usuario responde a la solicitud de permisos, ¿ok? Con el onRequestPermissionResults. Tenemos
el código de solicitud de permisos. Tenemos también un array de permisos solicitados. Y tenemos el resultado de la solicitud de permisos. Aquí se verifica el resultado de la solicitud de permisos con este if, ¿no? Una condición. Comprueba si el código de solicitud es 1 y si hay resultados, bueno, y si el permiso fue concedido también. Ok. Bueno, aquí comenzamos con el Start Tracking Service, que donde dice si los permisos son concedidos, debe iniciar el seguimiento, ¿no? Ok. Tenemos un de lo contrario, un else, donde muestra un mensaje indicando que el permiso para la ubicación fue denegado. Y por último tenemos el método SaveLocation to Firebase. Bueno, este método guarda la ubicación del dispositivo en Firebase. Después de validar que el nombre de usuario no sea nulo ni esté vacío, también maneja el resultado de la operación, mostrando un mensaje de éxito o registrando un error, según corresponda. Ok, tenemos un método privado, el nombre, tenemos los parámetros del método que son la ubicación y el nombre de usuario. Aquí vamos a validar que el nombre de usuario no sea nulo ni esté vacío con este if, ¿no? Aquí te comprueba si el nombre de usuario es nulo o está vacío. Tenemos el log.in. Bueno, aquí registra un mensaje de error, ¿no? Con el mensaje. Y tenemos un rotor que determina la ejecución del método si el nombre de usuario es nulo o vacío. Bueno, aquí vamos a obtener el identificador único del dispositivo con este string device ID, donde se declara una variable para almacenar el identificador del dispositivo. Ahora vamos a obtener la latitud y longitud y el timestamp. Ok, estos obtienen pues, dichos variables mencionadas, ¿no? Latitud, longitud y el timestamp. Ahora se va a crear el objeto de datos de seguimiento, ¿no? Tenemos el seguimiento data. Este declara una variable para almacenar los datos de seguimiento. Bueno, aquí crea un nuevo objeto, seguimiento data, con los datos obtenidos, ¿no? Y tenemos el tracking ref. Este guarda los datos en la rama tracking de la base de datos de Firebase. Aquí guarda los datos del seguimiento en la rama ya mencionada, que es tracking. Añade un listener para manejar el resultado de la operación. Tenemos una condición, otra condición, el if, ¿no? Si la operación es exitosa, tenemos un toast con el mensaje que sería la ubicación la ubicación registrada en Firebase. Tenemos un else, de lo contrario, si la operación falla, va a dar el mensaje error al guardar la ubicación. Buenos días, profesor. Le habla el estudiante Víctor Cornejo. En esta ocasión voy a explicar el activity y el layout de configuración. Nuestro layout es algo simple, tiene dos switches. El primero con ID switch out y switch tracking, un text view seleccionar, un text view y un spinner, el splash interface que va a ser opción 1, opción 2, opción 3. Dos edit text para insertar el nuevo usuario y la nueva contraseña y un botón para guardar configuración. En el spinner tiene entradas que se llama el splice option que están acá. Ya, ahora pasamos con el activity. En el activity declaramos las variables, dos de tipo switch, un spinner, dos edit text, un botón y acá las variables de la base de datos.
con el método onCreate, eh, eh, send content view, escogemos qué layout se va a cargar, ¿no? Inicializamos Fireface acá y acá obtenemos la referencia. Bueno, en este caso hemos colocado manualmente la referencia, la instancia de nuestra base de datos y luego para obtener la referencia y se la pasamos a esta variable, database reference. Inicializamos las vistas, mm, las variables del activity con las de layout. Acá, acá vamos a crear un adaptador para llenar el spinner con las posiciones predefinidas en, en este Splice Options. Eh, acá escogemos el Splice Options y acá seteamos el spinner set adapter con este adaptador. El button save con el evento set on click listener declaramos variables, dos de tipo boolean, tres strings y también hemos agregado current time para ver cuándo se ha creado el usuario tipo long. Acá verificamos si el campo de new username y new password están vacíos. Si estuvieran vacíos, te van a lanzar campos incompletos. Y si no, acá. La primera pasa por una validación de que si el usuario ya está insertado con este método check if user exists manually, que va a recibir tres parámetros, dos de tipo string y uno de tipo onUserValidationListener. Esto es el listener. Ahora, pasamos por una validación. Si el usuario existe, te va a decir el usuario o interfaz ya existe. Por ejemplo, si yo creo un usuario, por ejemplo, Víctor, mi nombre, con la contraseña, y le pongo la opción 1, pero esa interfaz ya está escogida, te va a lanzar que el usuario slash interfaz ya existe. Pero si no tengo como opción 2, te va a permitir normal. Ya, si el usuario no existe, ahí va a insertar recién. Declaramos una variable tipo string llamada id y en el hijo, allá, vamos a ver cómo está nuestra base de datos en Firebase. Acá está. Tiene dos hijos, config y tracking. Acá está para los usuarios de configuración. Este es el árbol. En config va a llamar al método push y luego va a obtener la llave. Acá creamos una clase llamada de configuración usuario, una variable de la clase configuración usuario, donde vamos a hacer uso del constructor y vamos a crear todo ya. Acá pasamos el ID, los dos booleanos, el user, el password, el splash y el current time. Ahora, eh, y acá guardamos database reference, el método child, dentro de config y dentro del ID vamos a setear esto y vamos a hacer uso del método add-on-complete-listener, que acá va a tener un event, saveTaste. Ese saveTaste va a tener un método isUseFall que va a confirmar que en verdad se ha insertado a la base a Firebase. Acá tenemos dos muestras, el log y el toast, que va a aparecer que configuración se ha guardado. Y si no, te va a lanzar el error al guardar configuración. Ya. Ahora, el método checkUseUser. Pasamos dos strings, dos variables tipo string por parámetro y un user validation listener. Acá vamos a hacer un get. Dentro de la referencia del hijo config vamos a obtener todo esto, todo esto. Y el método addCompleteListener para validar que ya tenemos los datos. Hacemos una tarea y acá pasamos por una condicional. Si ha sido correcto,
hacemos esto y si no te va a lanzar un error que hay un error en la obtención de base de datos, error al verificar usuario e interfaz. Pero si es verdadero, se va a crear una variable userExist en false tipo bool y acá va a iterar todos los hijos, todos los hijos dentro de config. Y en snapshot, la variable snapshot de tipo data snapshot va a tener un hijo, username, que es este, va a obtener esto y vamos a hacer uso de la llave username, el get value que es tipo string, hemos visto, si es igual a username y también del splice interface, también tipo string y si es igual a splice, estos, acá hay un ant, si es verdadero el user exist va a cambiar a true, de ahí va a briquear y acá devolvemos el resultado con el listener y el método onUserValidate y pasamos userExist si es true. Si es false, va a quedar como false. Y acá tenemos la interfaz. Esta interfaz nos va a permitir recibir el resultado de la validación de usuario desde el método check if userExist y vamos a un booleano. Acá se va a explicar la clase seguimiento data. Seguimiento data, declaramos las variables tipo string, id, dos double, latitud, longitud, long, el timestamp, el string y la foto URL. Dos constructores, uno vacío y otro completo. Los métodos get and set, los get y set y el toString.